Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar, donde vamos a tocar un tema de los más importantes, que es cómo obtener financiamiento para comprar propiedades en Estados Unidos siendo cliente internacional, o sea, sin ciudadanía o sin una residencia americana. Y es un tema que me apasiona porque siempre encontramos clientes que nos dicen, oh, no sabía que se puede, y sí, de hecho sí se puede. Y les vamos a explicar todos los detalles, los requisitos, lo que se debe y sobre todo lo que no se debe hacer. Entonces, por favor, si tienen preguntas, escríbanlas en el chat, que yo me encargaré que Tatiana y Marisol, ya les voy a decir quiénes son, nos ayuden a responder las preguntas. Como les digo, tenemos dos invitadas de lujo, permítanme comparto pantalla. Como les digo, tenemos dos invitadas de lujo, Tatiana Sabela y Marisol Prada. Tatiana es brasilera, Marisol es colombiana y ellas son expertas en créditos hipotecarios y pertenecen a The Q Capital Group. Q Capital Group es una de las compañías de créditos hipotecarios más exitosas en la Florida y justamente se encargan de créditos internacionales. Tatiana y Marisol, bienvenidas. Hola Marcela, muchísimas gracias Marcela, un gusto. No, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la presentación y por todo el conocimiento que nos van a dar en este momento. Pero bueno, antes de comenzar yo me presento, yo soy Marcela Galvis, soy asesor de bienes raíces y los estaré acompañando de la mano en su proceso de compra para que sea una transacción honesta, que sea transparente, que obviamente les genere un beneficio de acuerdo a sus objetivos. Yo no estoy casada con ningún proyecto en específico. Nosotros como Galvis Homes tenemos una gama completa de proyectos de preconstrucción, tenemos proyectos ya construidos, casas ya construidas. Entonces tenemos una gama gigante, como les digo, de propiedades en toda la Florida. Tenemos además una red de financiamiento que justamente Q Capital nos acompaña hoy y tenemos un equipo completo jurídico y contable justamente para hacer la transacción transparente con abogados, contadores y ayudarles a ustedes a tomar la mejor decisión de acuerdo a los objetivos de su inversión. Pero bueno, entonces vamos a entrar un poquito en materia. Tatiana y Marisol, cuéntenos un poquito qué hace Q Capital, quiénes son y sobre todo, cuál es el beneficio de trabajar con Q Capital como asesor hipotecario en vez de pronto ir directamente a un banco. Bueno, nosotros Q Capital, nosotros somos un broker, ¿ok? Entonces, nosotros estamos entre el cliente y el banco. Nosotros trabajamos con aproximadamente 53 bancos distintos, ¿ok? Nuestro trabajo es convencer a un analista de crédito americano que ese cliente extranjero tiene fuerza financiera para pagar su deuda aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, analizamos el perfil financiero del cliente y entre los bancos que trabajamos encontramos el banco que va a ofrecer el mejor programa y la mejor tasa de interés a ese cliente. Perfecto, entonces le están ahorrando al cliente el trabajo de irse a 53 bancos y conseguir la mejor tasa, ¿correcto? Sí, señora Marcela, así es. Perfecto. Cuéntanos un poquito cuáles son los requisitos para obtener la aprobación del crédito hipotecario y más o menos cuánto se demora ese proceso de precalificar a un cliente internacional. Marcela, distinto de lo que todos piensan, conseguir un préstamo hipotecario en extranjero es muy sencillo. La documentación es súper sencilla y claro, los bancos americanos entienden al extranjero como un buen pagador, ¿ok? Esa es nuestra fama aquí en los Estados Unidos. Entonces, es de verdad muy sencillo, ¿ok? Vamos a pensar lo siguiente. El primero que vamos a pedir es que complete una aplicación de crédito. Es un formulario súper sencillo, ¿ok? ¿Qué va a estar en esa aplicación de crédito? Van a estar las informaciones del cliente, dónde vive, la dirección donde vive, si es empleado o si es independiente y todo. Pasaporte y visa. Perdón que te interrumpa un segundo. Veo que dice página web, hoja de vida, tarjeta de presentación. ¿Para qué agregamos estos documentos extras a la aplicación también? Bueno, vamos por ahí. Entonces, en la aplicación de crédito vamos a mandar la información del cliente.
Pedimos la información de su página web, la información de su currículum. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos para una compañía o somos dueños de compañía, tenemos que enviar al banco la carta del contador, por ejemplo, que es el CPA letter. ¿Ok? Entonces, con eso es lo que el banco pide, no más para ver que ese trabajo ya trabajamos hace, por ejemplo, 2 años en el mismo ramo de trabajo, o para que haga sentido con lo que yo estoy enviando al banco. Como dicen, los documentos son muy sencillos. El banco no nos va a pedir mucho declaración de renta de nuestros países. Entonces, los documentos que ellos van a usar para aprobar nuestro préstamo es una carta de contador. Entonces, agregamos a la carta del contador nuestro currículum y nuestro business card, no más para que haga match con las informaciones de nuestra carta. Perfecto, entonces es una manera de evidenciar que el perfil de la persona realmente es lo que se está mostrando, ¿correcto? Marcela. Perfecto, me dices que el número 2 son el pasaporte y la visa, ¿verdad? Sí, señora. Me están preguntando aquí en el chat, ¿se puede hacer el trámite con la visa vencida o sin visa? Sí, podemos, sí. Claro, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, digamos que el cliente sí tiene una visa expirada, pero ya tiene una cita para hacer para renovar su visa o algo así, podemos trabajar también, ¿ok? También trabajamos con clientes sin visa, lo único es programas distintos y la tasa de interés es distinta, pero también podemos trabajar con los clientes que aún no tienen el visa. O sea, eso es bueno porque podemos atender a cualquier tipo de perfil financiero. Fabuloso. ¿Y entonces cuál sería el siguiente paso? Bueno, una prueba de residencia primaria. Ok, ¿y cómo probamos esa residencia primaria? ¿Yo simplemente te doy la dirección o qué más hay que hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Cualquier utility bill, llamamos aquí en los Estados Unidos, que sería una cuenta de servicio, una cuenta de agua, luz, teléfono, cualquier cuenta que venga bajo su nombre. Perfecto. Mira, tengo a Juan preguntándome en el chat que dice, ¿qué pasa si el recibo no está a nombre mío, sino de mi compañía? Bueno, el ideal es tener la carta de referencia bancaria bajo el nombre personal. ¿Okay? No, en la residencia primaria. Sí, la residencia primaria. Bueno, el ideal es conseguir una carta de residencia primaria que venga su nombre personal. Mismo que tenga casi todo su nombre de compañía, a veces conseguimos algún cuenta de banco, alguna cosa que podemos enviar al banco. Idealmente es bueno tener bajo el nombre personal. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto. Hasta ahora muy fácil. Carta original de ingresos. Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso que creo que me estabas hablando de una carta de contador. Exactamente, ¿cómo es? Tenemos 2 opciones, ¿ok? Si soy dueño de compañía, trabajo de manera independiente, yo voy a preparar una carta de contador. Un contador de mi país me va a poner las informaciones que yo hizo anualmente. El año 2022 pedimos que ponga hasta la fecha, vamos a decir, hasta julio. Entonces, ¿qué hizo mes a mes sumados hasta el julio? Después vamos a pedir el año 2021 y el año 2020, ¿ok? Es un documento sencillo. Nosotros tenemos modelitos de carta de contador, entonces podemos enviar a todos los clientes que necesitan un modelo de carta para asesorarse, ¿ok? Y las informaciones que vamos a tener ahí es el ingreso mensual bruto del cliente en los últimos 2 años. Perfecto. Mira, tengo a Sara preguntándome aquí. ¿Necesito los estados de cuenta que revaliden lo que el contador lo que el contador dice? No. ¿Cómo funciona? Nosotros sí tenemos que enviar los 3 últimos meses de estados bancarios al banco, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos una carta de contador, lo que está en la carta es lo que el banco nos va a creer. Él no nos va a pedir una declaración de renta para que yo compruebe que lo que está en la carta es lo que realmente entró para mí en mis cuentas bancarias. Como les dice, ellos creen nosotros como buen pagadores. Esa es la fama que nosotros extranjeros tenemos acá en los Estados Unidos. Y no solo, Marcela, como buenos pagadores, también es un país donde te creen. Empezamos desde el punto de la confianza. Exacto. Si tu contador
la carta tiene el nombre de tu contador, sus sellos, todo lo respectivo, y me dice, mira, este cliente ha ganado hasta la fecha tanto dinero, este es un país donde se le cree. Además, se le adjunta, pues claramente su carta profesional, donde está certificando que esos son sus ingresos. Partimos de la buena. De la buena fe, correcto, perfecto. Bueno, vamos al siguiente punto. Dicen 2 cartas originales de referencia bancaria. ¿Qué necesitan decir esta carta a Marisol y Tatiana? Mira, siguiente. ¿Cómo funciona acá para los americanos? Para quien vive acá, eso se considera un buen pagador con los puntos de su square, de los puntos que tienes aquí. Entonces, hay gente que tiene 700 puntos y gente que tiene 500 puntos. Entonces, es la manera que el banco en el extranjero va a designar si tienes buen punto o malos puntos, digamos así. Entonces, es decir, lo que quieren ver en las cuentas bancarias, en las cartas de referencia bancaria, es no más que el cliente tiene un buen manejo de cuenta, que maneja sus cuentas de forma satisfactoria, que administra bien sus cuentas, cualquier cosa en ese sentido. Entonces, siempre una carta de su país de origen que va a su nombre personal, que no esté el nombre de su compañía, ¿ok? Y que digas que tienes un buen manejo de cuenta, maneja sus cuentas de manera satisfactoria. Normalmente no es lo que lo vamos a hacer por online. Lo que vemos en el website del banco y sacamos automático normalmente no tiene esas informaciones. Entonces, lo que debemos hacer es hablar con nuestro agente del banco y conseguir la carta. También tenemos el modelo de la carta para enseñar a todos para que puedan con eso tener la carta en manos y pedir a un agente del banco que la haga igualita necesitamos. Perfecto. Mira, tengo a Andrés preguntándome aquí, ¿cuál es el saldo o el balance que debo tener en la cuenta? Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Para hacer un préstamo acá en los Estados Unidos tenemos que llevar en cuenta 3 numeritos, ¿ok? Número 1, ¿cuánto vamos a entregar de cuota inicial? Los gastos de cierre y las reservas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en las cuentas bancarias. Normalmente se entiende que... ¿En esa referencia bancaria tiene que estar ese saldo? No necesariamente. La referencia bancaria, lo importante de la referencia bancaria es tenerlo de buen manejo, ¿ok? En ese momento el banco está analizando en nuestra referencia bancaria exactamente esa parte. Es tener una cuenta bancaria en nuestro país que indique que nuestras cuentas están manejadas correctamente. De manera correcta y que ha tenido como un buen historial con el banco, que es un buen cliente, que lo pueden garantizar, que lleva tantos años con su cuenta en el banco. Lo que queremos saber es cómo te comportas tú con los bancos. Si tu banquero me está diciendo que eres un buen cliente, que llevas tu cuenta bien, que no te sobregiras, que siempre has mantenido como las cosas en línea y en regla, para nosotros está perfecto. Exactamente. El único que se exige en los bancos es que sea un banco que tenga una cuenta con más de 2 años de apertura y que esté actualmente activa, ¿ok? No importa el balance de la cuenta. Perfecto, ahora sí, entonces vamos, ya las entendimos. Entonces vamos a la siguiente que sí me estabas hablando de eso. Copia de sus últimos 3 meses de estados bancarios donde tengan los dineros para realizar la inversión. Me estabas hablando de los porcentajes de la cuota inicial y de los gastos de cierre. Si quieres, explícanos un poquito más sobre eso. Bueno, entonces, como los estaban diciendo, ¿qué tenemos que llevar en consideración cuando estamos haciendo una compra de una hipoteca acá en los Estados Unidos? ¿Okay? Entonces, cuota inicial, que es el monto que vamos a entregar al vendedor, ¿no? De inicio, y el banco nos va a financiar lo restante, ¿ok? Además de eso, hay los gastos de cierre. ¿Qué están adentro de los gastos de cierre? Están todos los gastos legales de la compra de esta propiedad. Por ejemplo, las fees del banco, los pagos de abogado, los pagos a la compañía de título, el impuesto, los pagos del Estado, todo eso está dentro de los gastos de cierre, dependiendo de dónde está ubicada la propiedad y el monto de la propiedad, obviamente, pero yo diría que estaría entre el 6 y el 8% más o menos los gastos de cierre. Además de eso, hay las reservas, que el banco pide 12 meses de reservas para que el cliente la tenga disponible en cuentas bancarias. Entonces, esos serían los 3 numeritos a llevar en consideración para entender cuánto necesitamos tener en cuentas bancarias.
Perfecto, Tatiana, ¿nos puedes hablar un poquito más o menos de los porcentajes de cuota inicial de acuerdo a la propiedad que voy a comprar? Tengo entendido que cambian si es una casa, si es un condominio, para que nos hables un poquito de eso. Claro que sí. Bueno, el mínimo de cuota inicial para entregar cuando es una casa sería el 25%. ¿Ok? Ya si estamos hablando de un condominio, de un departamento que permite las rentas largas, que es cuando hay gente allá por un año, ¿ok? Que es un contrato de renta por un año, podemos entregar el 30% cuota inicial, ¿ok? Ya los departamentos que tienen las rentas cortas, que es como el Airbnb, por ejemplo, yo diría el 35% cuota inicial. Perfecto. Entonces, para que los clientes tengan en cuenta, si por ejemplo van a comprar una casa y es el 25%, tenemos que sumar más o menos los gastos de cierre, que estarían entre el 6 y el 8%, para realmente tener eso. Nos hablaste de las reservas. Cuéntanos un poquito qué son las reservas, cuánto tiempo se necesitan y si ese dinero se tiene que pagar en el momento de hacer la compra. Ok, Marcela. El tema de las reservas, ¿cómo funciona? Básicamente lo que te está pidiendo el banco es que muestres solidez financiera para mantener la propiedad durante un año. Son 12 meses. Entonces vamos a poner un ejemplo, que tienes un mortgage de $2,000, ya incluyendo tu seguro e incluyendo tus impuestos. Si nos vamos a los 12 meses, estaríamos hablando de $24,000 que tendrías que tener como solvencia en tu cuenta. Así es. Ese dinero lo debes tener en tu cuenta a demostrar en el momento del cierre de la propiedad. Pero una vez tú tienes la llave de tu propiedad en la mano, ya puedes disponer de ese dinero. No es que ese dinero tenga que permanecer un año en la cuenta. No, tan pronto tú haces el cierre de tu propiedad, puedes disponer del valor que tienes dentro de tu cuenta. Correcto, entonces para que lo tengan claro, no se congela, simplemente se demuestra y no hay que mantenerlo en la cuenta, simplemente en el momento del cierre hay que demostrar que hay esa solvencia económica. Correcto. Tengo acá un par de clientes, bueno, bastantes conversaciones alrededor de las tasas de interés y están preocupados por la subida de tasas. Cuéntanos un poquito sobre el interés actual. Bueno, sí, las tasas realmente han subido un poquito, pero igual aún están muy buenas para un inversionista, ¿ok? Están mejores de que los locales. Hoy un inversionista extranjero tiene mejor tasa que un cliente local, ¿ok? Obviamente estamos hablando acá de un cliente que cumple todos los requisitos del banco. ¿Por qué digo eso? ¿Ok? Como digo, nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de perfil financiero, ¿ok? Obviamente, ahora hablando de tasa, les estoy contando que el cliente califica con todos los requisitos del banco, ¿ok? Entonces, hoy yo diría, Marcela, que las tasas estarían en un rango entre un 4.7, pudiendo llegar a un 5.7 más o menos. En realidad son mejores que para muchos residentes. Muchos, sí. Los residentes hoy día, muchos están cerrando con el 7.3, a veces el 6.5 o algo. Entonces, las tasas para los inversionistas extranjeros aún están muy buenas. Y no solo eso, Marcela, si nos vamos a la realidad en este momento, en nuestros países de origen como Colombia, como Bolivia, como Perú, las tasas de interés a vivienda, para un crédito de vivienda, son fácilmente el doble de lo que se pagan como inversionista en Estados Unidos. Correcto. También les quiero agregando lo que dice Tatiana y Marisol, un factor importantísimo que hay que tener en cuenta, además de las tasas de interés, especialmente como inversionista, y es el precio de las rentas. Para entrar un poquito en el marco de lo que está pasando actualmente, hay un déficit de alrededor de 5.4 millones de viviendas en los Estados Unidos. Y, o sea, tenemos escasez de inventario desde antes de que iniciara la pandemia. Además de eso, en el último año, las rentas aquí en Miami-Dade, han subido alrededor del 38% en promedio. Hay zonas donde ha subido 40, 50, 60% en algunas zonas específicas. Entonces, si les hacemos realmente los cuadros de retorno a la hora de comprar una propiedad para arrendar, sigue siendo muy, pero muy rentable. Yo ya eso se los voy explicando uno a uno, los iré llevando,
bueno, obviamente de acuerdo, pues les hago un cuadro de retorno de acuerdo al valor de la propiedad, de los gastos, de los impuestos y pues obviamente del valor de la renta. Entonces es importante tener en cuenta esto. Tengo en el chat, me dicen, no tengo una cuenta bancaria actualmente en Estados Unidos, necesito comprar una cuenta, necesito tener una cuenta en Estados Unidos para hacer la compra. Bueno, ¿cómo funciona? En muchas ocasiones, si estamos haciendo el estudio del cliente, podemos auxiliarlo a conseguir la apertura de su cuenta bancaria, ¿ok? ¿Cómo funciona? Para la aprobación inicial del banco, ¿ok? No, o sea, ellos pueden conseguir sin aún tener las cuentas bancarias. El ideal es que consigan lo más pronto. ¿Por qué? En su momento de aprobación del préstamo, ¿qué pasa? El banco debita automáticamente los gastos de la hipoteca de sus cuentas bancarias en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, el ideal es que sí tengan una apertura de cuenta, pero podemos ir trabajando y haciendo el estudio del crédito, ¿ok? Sin que el cliente tenga una cuenta abierta en los Estados Unidos aún. Perfecto, en la cuenta se puede abrir dentro del proceso. Correcto. Perfecto. Mira, Sara me está preguntando, mi sobrino tiene una cuenta allá en Estados Unidos. ¿Puedo girarle el dinero a la cuenta de él mientras tanto? Qué bueno, esa es una pregunta muy buena, Marcela, muy buena. ¿Cómo funciona con eso? Obviamente el banco está analizando el perfil financiero de nosotros, ¿ok? Entonces, digamos que Marcela estás aplicando préstamo. Entonces, el perfil financiero tuyo es que el banco lo está actualizando, que está analizando, perdón. Entonces, imagínate que cuando lleguen los documentos ante el analista de crédito del banco, él va a mirar que la prima de Marcela entregó el depósito de la cuota inicial, ¿ok? Entonces, automáticamente se entiende que esa plata no vino de la persona que está aplicando el préstamo, ¿ok? Esto no quiere decir que no podemos aceptar esos tipos de préstamo, pero como te expliqué, para conseguir la mejor tasa de interés y el mejor programa, ¿ok? Para que el cliente se entre en las condiciones del banco y conseguir la mejor tasa de interés a él, el ideal es que desde el día 1 todo lo dinero que salga de la cuenta bancaria sea de una cuenta bajo el nombre de quien está aplicando el préstamo. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimo valor en esa respuesta. Tengo otra pregunta acá, dice, tengo planes de irme a vivir en Estados Unidos. ¿Recomiendas que es mejor esperar para comprar cuando ya viva allá para tener una mejor precalificación? Marcela, no. Era lo que veníamos hablando Acabamos de antes. decir, hágalo ya. Correcto. Mientras estamos con las mejores tasas de interés a los inversionistas extranjeros, no espere, vente ya. Siempre vas a tener mejores condiciones y va a ser mucho más fácil aplicar un crédito como inversionista extranjero que como un local, como un residente. Porque, como les decía Tatiana anteriormente, a nosotros nos califican con un puntaje de crédito. Eso va a definir en este país toda tu vida, absolutamente todo. La ventaja es que como a nosotros nos tienen el concepto de buenos pagadores, de estar a tiempo, que fue por ejemplo mucho que pasó en la pandemia. Los latinos éramos los que llamábamos y decía, hey, ¿me puedes alargar un mes? No, este mes no puedo pagar la tarjeta de crédito. Los americanos que hicieron desaparecieron y dejaron las cuentas sin pagar y esperaron a aparecer un año después a poder solucionar. Nosotros nos caracterizamos por hacerlo antes. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué plan de negocios podemos hacer? ¿O cómo podemos cambiar la situación? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo y nos ayuda muchísimo a tener ahorita las mejores tasas y a tener la forma más fácil de obtener créditos como extranjeros que como locales. Hazlo desde allá, es más fácil que desde acá. Perfecto, entonces hacerlo de una vez. Entiendo, me dicen acá, que con alrededor de $150,000 puedo acceder a financiar una propiedad entre 300 y 400,000. ¿Puedo reunir ese dinero en sociedad con un amigo o un familiar? Sí, o sea, lo que podemos hacer es que muchos extranjeros lo hacen, es la apertura de una LLC acá en los Estados Unidos. Entonces se hace la apertura de una sociedad y le pueden lograr hacer con un amigo, con un familiar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una LLC,
Por ejemplo, con 2 personas ahí adentro, se suman, entonces se suman los ingresos mensuales, se suman las cuentas bancarias, ¿ok? Obviamente hay un límite. El ideal es hacer, no, o sea, no pasar de 4 personas en la LLC, ¿ok? Y también, si yo quiero crear una LLC con más gente, pero solamente yo quiero aplicar el préstamo, también puedo. Lo que sí tenemos que analizar es la porcentaje de cada socio adentro de la LLC, y después más específicamente les puedo explicar con mucho gusto, pero sí, la respuesta es sí podemos hacer. Perfecto. Tengo la última pregunta. Tengo la visa vencida y la cita de renovación en 7 meses. ¿Puedo comprar sin necesidad de estar presente? Sí, con muchos bancos también tenemos la opción de hacer como nosotros llamamos acá en inglés mail away, o sea, tenemos la posibilidad de firmar las garantías en nuestros países con un notario público desde que la compañía de título o el developer, la constructora que esté de nuestro proyecto, obviamente nos acepte y nos permita hacerlo así. Pero ante el banco sí podemos hacer. Perfecto. Marisol y Tatiana, antes de irnos, quisiera que nos den como los últimos tips, ya sabemos lo que tenemos que hacer, que nos den los últimos tips de los errores más comunes que cometen los clientes internacionales. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Tips de qué no se debe hacer y qué se debe hacer, porque realmente es más importante qué debemos hacer y qué pasos debemos seguir para poder llevar a cabo el proyecto que tenemos de la compra de nuestra vivienda, ya sea para vivir o para inversión en este país. Primero, asesórense muy bien y háganlo de expertos como Marcela, que va directamente a sus bienes raíces, les va a mostrar cuál es la mejor inversión. Cuando nos vamos a créditos, asesórense con nosotros, estamos acá para ayudarlos, para poder llevar a cabo cada una de las etapas para que su crédito salga bien. Busquen un buen abogado, un buen contador, que les digan cuál es la mejor opción, si una LLC, si una corporación. Siempre busquen un experto en su área para que los asesoren durante todo este proceso que van a llevar de la compra. Segundo, tengan en cuenta, muy en cuenta, los tiempos para sus transacciones. Normalmente, cuando su crédito es enviado al banco, toma de 45 a 60 días. Una vez ya se envió, pero tengamos en cuenta todo ese proceso que hay antes de llegar al banco. Entonces, mentalícense que más o menos son 3 meses que vamos a tener de proceso desde el día que ustedes me mandan la aplicación de crédito hasta el día que sale Clear to Close para ya que esté listo para que ustedes puedan cerrar su propiedad. ¿Ok? Ahora, no quiere decir que si no vienes con 3 meses no lo vamos a poder hacer. No, sí, lo vamos a poder hacer, pero vamos a estar corriendo, vamos a estar en carreras, vamos a estar en cosas que ustedes no quieren. Entonces, tómense en el tiempo de hacer las cosas con calma y con tiempo para que sea mejor para ustedes y para nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol y Tatiana, por el tiempo, por la presentación, por todo el conocimiento que nos están dando. De verdad, muchísimo valor en este webinar. No, Marcela, estamos acá para cualquier pregunta y duda. Todo. Gracias por todo. Yo sé que, bueno, a todos están en excelentes manos. Ya trabajamos con Marcela, ya nos conocemos y ya sabemos que es una excelente profesional y los va a ayudar a blindar en su contrato. Es muy importante tener un realtor que les ayude y que sea un experto con inversionistas extranjeros para que les ayude a blindar su patrimonio y les proteger dentro de su contrato. Entonces están en excelentes manos, en lo que necesiten estamos a la orden para ayudarlos en lo que quieran. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos por asistir y bueno, Tatiana, Marisol, de nuevo, muchas gracias. Estaremos en contacto pronto y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Dale, Marcela, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Bye.